Buenos días a todas y todos. Soy José Luis Chicoma, director de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta serie de webinars que hemos denominado El futuro de la comida, donde discutimos los temas más relevantes sobre los sistemas alimentarios en México y América Latina. Y tenemos una diversidad de voces de la región, expertos, investigadores, activistas, representantes de organizaciones internacionales, periodistas y muchos más. Me acompaña Ana Paula Sandoval, también de ETOS, quien nos comentará más sobre esta sesión. Buenos días, Ana Paula. Buenos días, José Luis. Buenos días a todos. Como ya les comentó José Luis, estamos muy contentos de que nos acompañen esta mañana. Saludamos también a todos los que nos están viendo por Zoom y en Facebook. Les recordamos que esta serie, El futuro de la comida, se va a transmitir en vivo todos los viernes a las 10 de la mañana. En esta ocasión vamos a conversar sobre la seguridad alimentaria antes y después de la pandemia, pues hasta el 2019, 690 millones de personas habían padecido hambre y las cifras se pueden elevar todavía más a causa del coronavirus. En esta sesión vamos a analizar cómo hemos llegado a esta situación, cómo evolucionaría la seguridad alimentaria post pandemia y qué deberíamos cambiar estructuralmente para tener un nuevo mundo sin hambre. Tenemos un panel de lujo. Nos acompaña Lina Paul, representante de la FAO en México. También damos la bienvenida a Ricardo Salvador, director de Alimentación y Medio Ambiente de la Unión de Científicos Preocupados. Bienvenida también Paloma Villagómez, investigadora en alimentación, pobreza y desigualdad. También de la FAO, pero de la Oficina para América Latina, nos acompaña Ricardo Rapalo, oficial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. José Luis estará moderando el panel, él realizará un par de rondas de preguntas a nuestros panelistas y después también queremos escucharlos a ustedes. Así que quienes están conectados por Zoom y Facebook, no olviden en mandarnos sus preguntas y comentarios por estas vías. Los dejo con José Luis, arrancamos y disfruten el panel. Muchas gracias, Ana Paula. Muchas gracias a todos los distinguidos panelistas y a toda nuestra audiencia. Espero, de hecho, que hayan tenido un desayuno muy rico y saludable. Pero no quiero hacer aguafiestas, porque si lo han hecho son privilegiados. Según el reporte SOFI de FAO, que salió este lunes, más de 3.000 millones de personas en todo el mundo no pueden pagar para acceder a una dieta saludable. Y esta dieta saludable cuesta 5 veces más que una dieta que solo satisface las necesidades energéticas. América Latina se lleva el triste reconocimiento de tener la dieta saludable más cara en el mundo, con casi $4 al día por persona, que gran parte de la población no puede pagar. Y el reporte SOFI nos trae otras malas noticias, lastimosamente. El hambre ha seguido creciendo en los últimos años, desde el 2014, y lastimosamente, como mencionó Ana Paula, el año pasado llegó a 690 millones de personas en todo el mundo. De hecho, hay más de 2.000 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, que van a tener incertidumbre para obtener alimentos o no se van a poder alimentar de manera adecuada por días. Esta cifra llega a 44 millones de personas en México, que es un 35% de la población, más de 1 de cada 3 personas. Además, pueden haber este 2020 hasta 132 millones de personas adicionales que van a sufrir de hambre por la pandemia. La gran paradoja, creo que es la gran paradoja de nuestros tiempos relacionada con el hambre, es que producimos alimentos para mucho más de la población que tenemos actualmente. Algunas cifras indican que es para 10 billones de personas, 10.000 millones de personas, que es la población mundial proyectada para el 2050. Pero gran parte de esta producción adicional va a alimentar a vacas, cerdos, pollos, y esto para saciar nuestro gusto desmedido por la carne. Otra proporción importante va a alimentar a carros con biocombustibles. Y muchos productos agrícolas son un insumo de alimentos ultraprocesados que son elaborados en laboratorios industriales, mezclados con aditivos, colorantes y saborizantes. Muchos de ellos son químicos, para resultar en bebidas y comestibles usualmente muy altos en grasas, sodio, azúcares y en calorías vacías que en el mejor de los casos no nos nutren y usualmente nos enferman. El resultado de todo esto es una mala alimentación que podrá ser barata, pero con altos costos ocultos para la sociedad, por un lado sanitarios, por la mortalidad y el tratamiento de enfermedades no transmisibles,
y por el calentamiento global por las altas emisiones de gases de efecto invernadero necesarias para producir nuestra dieta actual. Pero entonces, ¿cómo podemos enfrentar esta situación y cómo podemos asegurar los cambios estructurales para lograr un mundo con hambre cero y alimentación saludable para todos? Paso ahora con nuestros panelistas y empiezo con Lina. Lina Paul fue ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador del 2014 al 2019 y antes fue viceministra por 5 años. Fue también directora para Centroamérica de la Fundación Henry Paul, justo una organización que impulsa las políticas verdes. Y el año pasado fue nombrada representante de la FAO en México y ha estado muy activa en la promoción de sistemas alimentarios saludables y sostenibles acá. Y Lina, te pregunto, según las estimaciones del SOFI 2020, una de cada 10 personas en el mundo sufren de niveles graves de inseguridad alimentaria y esta cifra ha ido aumentando por los últimos años. ¿Por qué ha sido tan complicado, si no imposible, garantizar la seguridad alimentaria para toda la población? Y otra pregunta, este mismo reporte sugiere que la pandemia puede añadir, como mencionamos, hasta 132 millones de personas al número total de personas subalimentadas en este año. ¿Cuáles son las estrategias y políticas que recomienda la FAO para que esto no suceda? Bueno, mira, José Luis, efectivamente el panorama es dramático, dramático. Tú has dicho y has mencionado muy bien las cifras. Nosotros veníamos desde el año 2000 en digamos, veníamos en una situación favorable. Digamos, estaban haciendo la mayoría de países de América Latina, México también, un buen trabajo para reducir la pobreza y por lo tanto para reducir el hambre. Y sin embargo, en los últimos 5 años, más o menos a partir del 2014-2015, empezamos otra vez a aumentar el número de pobres, aumentar el número de personas que no tienen la capacidad para adquirir el alimento suficiente que les dé la energía, las calorías para trabajar. Imagínate eso, que no tienen las calorías suficientes para poder aprender. Estamos hablando de niños, niñas, adultos, jóvenes. Y empezamos a retroceder en eso. Y la pandemia, el COVID, nos encuentra en una situación francamente mal. Íbamos mal. Yo creo que los datos que presenta el SOFI, un extraordinario estudio que yo recomiendo a todos leer, no tiene que ser tomado como una mala noticia. Fíjate lo que estoy diciendo. No, tiene que ser tomado como una oportunidad para que enrumbemos ese trabajo. ¿Cuáles son los problemas que encuentra el SOFI? Y es eso que tú dices, es que la política pública, la política alimentaria, la política agrícola, etcétera, de América Latina y el Caribe, no está orientada hacia el tema de una alimentación saludable. Además de proveer energía, calorías, una alimentación saludable. Y entonces el gran problema que tenemos es un problema de hambre que en México sobre todo se le incorpora también el tema de la obesidad. 40% de nuestra población adulta padece de obesidad, lo que complica aún más por el alto consumo de alimentos ultraprocesados. Es que nosotros no tenemos solo, fíjate, no tenemos solo un problema de hambre, que ya de por sí es muy grave. Con la pandemia se va a incrementar. Nosotros para el 2019 teníamos 14.1 millones de personas con hambre, con pobreza extrema. Para nosotros pobreza extrema es hambre. Para el 2020 vamos a tener 21.7 millones de personas con hambre. Y encima de esto, nuestra región, como tú lo dijiste, en América Latina y el Caribe, es una región que es una de las más caras para adquirir alimentos saludables y nutritivos. Entonces, nosotros tenemos que ver esto como una oportunidad para enrumbar. Una primera preocupación es el hambre. ¿Cómo ayudamos a estas personas en estos momentos? Nosotros hemos planteado desde la FAO el bono contra el hambre para lograr que estas personas tengan la capacidad suficiente para adquirir alimentos y no padecer hambre. Pero una segunda preocupación es la calidad de la alimentación.
Somos campeones en México en la obesidad. La calidad es muy mala. Y eso es porque cuesta caro comer bien. Y es que en realidad esta región, siendo una región que produce una gran cantidad de alimentos suficientes para todos los mexicanos, producimos frutas, verduras, mariscos, etcétera, realmente no está llegando a los consumidores, no es posible para ellos adquirir, es muy caro, son pocos accesibles a adquirir esto. Y uno tiene que hacer cuentas, porque esto significa no solo un impacto en las finanzas públicas, que tienen que gastar más en salud, etcétera, por los impactos de esta alimentación, pero también en el sector privado, porque reduce la productividad de los países. Imagínate que la OCDE ha dicho que 4.5 puntos del Producto Interno Bruto en México se pierden por la mala alimentación. Y esto lo que hay, y hay directrices ahí en el SOFI, para decir la política pública que tiene que cambiar. Más investigación para la producción de alimentos nutritivos, mayores y regulaciones en impuestos, en subsidios, que van sobre todo orientados para los productos ultraprocesados y que tiene que cambiar la lógica hacia los alimentos nutritivos, hacia la dieta nutritiva que en realidad deberemos tener. Yo creo que la pandemia es una oportunidad para que reconstruyamos mejor, para que tengamos una mejor alimentación, más nutritiva, más saludable, y la política pública esté orientada a que los consumidores podamos tener esto. Muchas gracias, Lina. La pandemia como oportunidad para enrumbar. Y también eso, ¿no? Como que un conjunto de políticas que sí son complejas, que requieren definitivamente de agallas políticas para poder hacerlas. Más impuestos donde se debe desincentivar el consumo porque no es saludable, más subsidios donde se tiene que incentivar el consumo porque es más saludable y también sostenible. Y paso con nuestro segundo panelista. Muchas gracias, Lina. Ricardo Salvador. Ricardo Salvador viene de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, desde donde trabaja para transformar nuestro sistema alimentario actual en un sistema sostenible, socialmente equitativo de producción de alimentos saludables. Ricardo es una de las voces más relevantes para explicarnos las razones por las que nuestros sistemas alimentarios están rotos y frecuentemente citado en medios como el Boston Globe, el New York Times, Político y The Washington Post. Los que estamos en sistemas alimentarios lo hemos seguido durante años y nos ha informado muchísimo sobre lo que nosotros tenemos que impulsar para mejorar los sistemas alimentarios. Y Ricardo, te pregunto, estamos muy lejos de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 en alimentación, y no solo es hambre, es malnutrición en todas sus formas, y es la imposibilidad de gran parte de la población de acceder a una dieta saludable. ¿Qué cambios estructurales tendrían que suceder para que realmente se puedan alcanzar objetivos como el hambre cero y la disminución drástica de la malnutrición? ¿Y cómo crees que se podrían lograr estos cambios con sistemas políticos que son muy poco proclives a estos cambios? Bueno, esa es la pregunta. Creo que está muy bien formulada. Creo que últimamente sí se trata de un duelo político. Y lo que quiero entender con eso es que hay una pregunta clave, fundamental. ¿Quiénes son los que determinarán últimamente el uso de los recursos públicos y con cuáles fines? El concurso por responder esa pregunta es lo que es la política. Y la pregunta que hay que resolver también es el por qué existen la pobreza y la desigualdad económica. Es la clave para responder lo que queremos examinar ahora. En un mundo en el cual estamos desplazando a los campesinos a nivel global y a los productores autoabastecedores, y estamos convirtiendo poco a poco al alimento en un artículo de consumo, es lógico que quienes no tengan la capacidad de o producir, por un lado, su propio alimento, o quienes no cuenten con los recursos para comprarlo, se convertirán en los hambrientos.
Entonces, dentro del esquema de los objetivos de desarrollo sostenible que citas, lo que esto significa es que para poder verdaderamente atener el hambre cero, o sea, el objetivo número 2, lo que habrá primero que atener es el objetivo número 1, que es eliminar a la pobreza. Y mientras que sigamos invirtiendo más en los grandes esquemas de desarrollo industrial, sin invertir en el bienestar de los más humildes, tan solo vamos a seguir afianzando la desigualdad económica, que últimamente es la explicación de la pobreza y por ende de la hambruna. Entonces, es por eso que hay que transformar este enfoque de la inversión pública más hacia los pobres. Ahora, esto no significa que no importe el apoyo al sector privado, pero yo me estoy refiriendo a que hay que examinar la falta de equilibrio en los esquemas de desarrollo que más favorecen la inversión en el sector industrial, suponiendo que de alguna manera eso llegará a beneficiar a toda la población sin tomar los pasos activos para que esto ocurra. Entonces, por eso es que, repito, lo que hay que transformar es el enfoque de la inversión pública hacia los pobres. Ese es el cambio estructural y político que es imprescindible para poder lograr lo que preguntas, José Luis. Muchas gracias, Ricardo. De hecho, que para los que trabajamos también, o sea, con una guía en la Agenda 2030 y todos los ODS, los 17 ODS, cuando hablamos de sistemas alimentarios nos referimos al objetivo 2, hambre cero, el 3 que tiene de salud y muchos otros relacionados con producción, economía, mares, océanos, y poco nos preocupamos de ver, ¿no? O sea, en la discusión incluir el 1. Y el 1 es el fundamental. 3.000 millones de personas que no pueden acceder a una dieta saludable se va a solucionar justamente empoderándolos con los recursos necesarios para acceder a esa dieta. Muchísimas gracias por tus comentarios y apreciaciones siempre muy interesantes. Y ahora paso con Paloma Villagómez. Paloma es una activa investigadora de las desigualdades que se viven en México. Uno de sus principales temas de estudio es justamente la desigualdad alimentaria. En los últimos meses ha publicado importantes reflexiones respecto a la pandemia y la seguridad alimentaria en Nexos, que recomiendo leer, y que nos ha informado muchísimo a todos los que estamos metidos en estos temas sobre qué es lo que se puede hacer, qué se debería hacer y cómo se ve el panorama. Y te pregunto, Paloma, unos meses después de escribir tus análisis y recomendaciones sobre qué deberían hacer las autoridades en estos tiempos difíciles, ¿cómo has visto la respuesta del gobierno mexicano para garantizar la seguridad alimentaria de los más vulnerables? ¿Y qué reformas se podrían hacer de largo plazo, se deben hacer de largo plazo, para transitar hacia la igualdad alimentaria? Bueno, muchas gracias por la invitación, en principio. Gracias por invitarme a participar en este panel de lujo. Y bueno, son 5 minutos nada más, son 2 preguntas muy, muy grandes, pero intento resumir mi reacción al tema, ¿no? Yo creo que sin duda ha sido una situación muy difícil y muy inesperada, pero me parece que la pregunta que el gobierno federal ha intentado responder en el manejo de la pandemia es ¿qué podemos hacer con lo que ya teníamos planeado hacer desde antes de la pandemia y no necesariamente qué respuestas específicas exige esta situación que es tan radicalmente distinta, ¿no? En ese sentido, creo que se ha avanzado conforme el tema ha ido cobrando importancia, desafortunadamente porque se ha vuelto más grave, ¿no? Creo que la atención se centró en garantizar el flujo de las cadenas de producción y abasto, que salvo algunas variaciones de precios, momentos de escasez o carestía, se logró mantener a flote, cosa que no es en absoluto menor. Pero ese abordaje implicó 2 cosas. La primera es reproducir por default las deficiencias preexistentes de los mercados alimentarios en términos de la segmentación del acceso y de la calidad que ya conocemos. Y la segunda, poner menos atención en el acceso inmediato de las familias, de los hogares, a alimentos suficientes y adecuados.
Entonces, a partir de estos dos puntos, me parece que la respuesta ha sido, en principio, incompleta, insuficiente y también desarticulada, ¿no? Y quisiera explicar cada uno de estos adjetivos. Creo que es incompleta porque sigue subordinando la seguridad alimentaria de los hogares a su dimensión estrictamente económica y de mercado, ¿no? Es decir, pensar que se soluciona solo con ingresos, lo cual es cierto, pero solo hasta cierto punto, porque tanto en contextos rurales como en entornos de pobreza urbana, hay todo un tema de disponibilidad física, alimentos adecuados, que sin duda afecta la variedad y la calidad de las dietas de las familias, ¿no? Y es una preocupación a la que la pandemia sumó todo el tema de las restricciones a la movilidad, al consumo e incluso al intercambio en redes de apoyo social en el que fluían también alimentos, ¿no? Enseguida creo que es insuficiente por dos cosas. Primero, porque incluso visto así, en términos económicos nada más, la oferta programática desplegada no cubre las necesidades de la población más vulnerable. La mayoría de los programas de transferencias monetarias no alcanzan el costo promedio mensual per cápita de la canasta alimentaria en México. Y si bien ir adelantando los apoyos, las administraciones ha sido de alguna ayuda, no está claro qué se va a ofrecer después cuando todavía no nos hayamos recuperado de la crisis económica que esto va a dejar, que eso va a tomar años, como sabemos. Y segundo, creo que ha sido insuficiente porque no se ha identificado a toda la población que requiere apoyo. Si bien alguna parte de esta ya formaba parte de los programas sociales de esta administración, muchas personas vieron su situación económica deteriorarse de una manera muy severa y no encajan en ninguno de los esquemas propuestos hasta ahora. Está, por supuesto, también los apoyos a la producción y la promesa de crecimiento del tratado con Estados Unidos y Canadá, pero son apuestas en el futuro inmediato o lejano, ¿no? Y la gente necesita comer hoy, de preferencia varias veces al día y, por supuesto, dietas saludables. Y finalmente, a lo que me refiero con que está desarticulada, quiero decir que cuando dirigimos la mirada hacia las respuestas estatales, observamos iniciativas de distinta naturaleza y alcance, ¿no? En algunos estados se entregaron despensas o vales, otros abrieron comedores, otros organizaron a comerciantes locales para crear puntos de venta móviles, en particular de productos frescos como frutas y verduras. Otros convocaron a la iniciativa privada que donó despensas y coló ahí sus productos en el Inter, ¿no? Algunos hicieron todo esto, otros hicieron muy poco. De repente aparecía Protección Civil entregando despensas y también vimos surgir muchas iniciativas de la sociedad civil organizada. Pero aunque fue muy grato presenciar y participar en estas expresiones de solidaridad, pues no tienen la capacidad financiera e institucional para operar en condiciones de seguridad y sostener sus esfuerzos en el tiempo, ¿no? Que era justo lo que requería la pandemia. Entonces, aunque creo que es favorable que cada estado organice su propia respuesta local, lo extraordinario del evento y la importancia vital de la alimentación, creo yo que ameritaba una estrategia nacional cuyo financiamiento y operación no quedara a expensas de los niveles de desarrollo locales en un país que sabemos que es muy desigual, ¿no? Ahora, muy rápidamente, sobre las reformas, bueno, es todo un tema. Yo destaco solo 3 puntos. Uno es, por supuesto, mejorar los ingresos, que sé que en este momento en el que se presagia no solo la falta de crecimiento económico, sino incluso de crecimiento, pues cuesta trabajo pensarlo, pero justo eso lo hace más indispensable. La otra es efectivamente regular los mercados. Ya se hablaba de los impuestos a la industria de ultraprocesados, los subsidios a alimentos frescos. Creo que al menos equiparar la oferta de productos saludables con los nocivos en el mercado podría ser un gran cambio. En este momento estamos absolutamente invadidos. Y finalmente me gustaría también pensar en la socialización del trabajo alimentario, porque la seguridad alimentaria no es un estado en abstracto. No es una condición a la que se tiene o no se tiene, sino que es un proceso en el que se llega a través de trabajo, y ese trabajo frecuentemente lo realizan las mujeres en los hogares y están rebasadas por el trabajo doméstico, el trabajo remunerado y los constreñimientos de la precariedad económica. En este caso, yo creo que es fundamental compartir el cuidado alimentario, como yo lo he llamado, en las instituciones, las escuelas, las cocinas o comedores públicos, los programas de apoyos alimentarios en especie. Son, en fin, alternativas que brinden alimentos estables y saludables mediante subsidios que permitan
a las familias más pobres liberar recursos y trabajo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Interesante hacer la transición entre las ideas más estructurales de cambio del sistema de Ricardo y pasar a tus apreciaciones mucho más precisas sobre cómo, sobre la pregunta que te dimos, sobre la respuesta del gobierno mexicano. Y ahí rescato muchos temas, no solo es ingresos, también es disponibilidad. Uno puede inclusive inyectar muchos recursos en estos tiempos tan difíciles, pero no va a haber esta disponibilidad a alimentos saludables, y ni mencionamos lo sostenible, y también que la oferta programática en este sentido no es suficiente, y ciertas deficiencias que se cargan durante años o décadas por el debilitamiento de los gobiernos locales para atender ciertas problemáticas de comunidades y que se repiten en toda América Latina, y también esta deficiencia estructural entre coordinación entre gobierno central o federal con los subnacionales, me parece muy interesante y que lleva, por ejemplo, a una mala identificación de quién es vulnerable y no tener una estrategia nacional detrás de uno de los temas que después de la emergencia sanitaria son los más importantes, ¿no? Y también este concepto muy interesante del cuidado alimentario. Muchísimas gracias, Paloma, y ahora volvemos contigo en un rato. Yo les quería recordar a toda nuestra audiencia, tanto en Zoom como en Facebook, que nos deberían dejar preguntas para todos los panelistas, tanto en Zoom como en Facebook, que en un ratito vamos a pasar a responder. En las ediciones pasadas nos ganó el tiempo con las participaciones de los panelistas, pero hemos sido más estrictos este viernes en que sí vamos a tener tiempo para las preguntas de todos ustedes, que es una audiencia muy metida en estos temas de sistemas alimentarios, de nutrición, agricultura, seguridad alimentaria en general. Así que estoy seguro que tienen muchísimas cosas interesantes que preguntarnos y contarnos. Y paso con Ricardo Rapallo, quien coordina de manera regional la iniciativa de América Latina y del Caribe Sin Hambre 2025. Ricardo también ha escrito y ha hablado sobre la terrible brecha de género que se observa también en la seguridad alimentaria. Un dato interesante del SOFI y que se repite en los últimos años es que siempre las mujeres sufren más inseguridad alimentaria que los hombres en todos los continentes, inclusive en los que tienen mayores ingresos. Y bueno, Ricardo, es una paradoja no poder lograr mejoras en el hambre y seguridad alimentaria cuando el mundo produce alimentos para más personas, y también, como ya lo mencionamos, y Lina también lo mencionó al principio, América Latina es una de las despensas de alimentos del mundo, pero tenemos 45 millones de personas con inseguridad alimentaria severa y muchos millones de personas que no pueden acceder a una dieta saludable en términos de costos principalmente. ¿Qué tiene que cambiar en América Latina para que podamos asegurar esta seguridad alimentaria con dietas saludables? Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por invitarme también a participar en este interesante debate. Y además yo tengo la fortuna de haber, me han antecedido 3 panelistas como Lina, Ricardo y Paloma, que me lo han dejado en parte relativamente fácil porque ya han introducido los temas más importantes, pero también muy difícil a la hora de plantear ideas un poquito que fortalezcan, ¿no?, esta mirada con la que estoy totalmente de acuerdo. Además, en 5 minutos tampoco es fácil desarrollar muchas de estas ideas, pero trataré un poco de atender un poco a tu pregunta y además estando en un público que domina o trabaja en relación a los sistemas alimentarios, creo que también es muy interesante desde ese punto de vista tratar de plantear mi respuesta en ese sentido. En primer lugar, yo creo que, a ver, la tentación podría ser pensar qué hicimos en los primeros 15 años de este nuevo siglo, que efectivamente disminuyó el hambre, para tratar de replicarlo ahora. Yo creo que la pandemia además trae a la mesa o acelera una respuesta que debe ser diferente. Básicamente, en los últimos 30, 40 años, la disminución del hambre fue fundamentalmente a través de ciclos de crecimiento económico que en algunos países aprovecharon para hacer más política de inclusión social, o al menos política social, y en paralelo el sistema alimentario, o si queremos la industria alimentaria, fue capaz de producir el sistema alimentario más
alimentos a bajo costo que eran más asequibles para más personas, con lo cual ese crecimiento económico con algo de política social y productos alimentarios o productos agropecuarios transformados más baratos hacía que la gente podía acceder más. Y logramos que efectivamente bajaron algunos niveles de hambre o subalimentación medida por la carencia calórica fundamentalmente. También redujimos en ciertos casos la carencia de micronutrientes, pero en paralelo, sin esperarlo de una manera muy clara, empezamos a ver cómo los niveles de obesidad y sobrepeso crecían y cómo algunos territorios donde el sistema alimentario no atendía de la mejor manera seguían permaneciendo niveles de desnutrición crónica, carencia de micronutrientes, mientras que además también subían los niveles de sobrepeso o obesidad. Yo creo que la Agenda 2030 es consciente de ellos, de una manera holística trata de enfrentar este y otros problemas, y de hecho, cuando vemos la agenda de los ODS, vemos que la interrelación constante que hay entre los diferentes objetivos y metas, y por eso también pone encima de la discusión la necesidad de enfrentar cualquier tipo de transformación de una manera de sostenibilidad no solo económica, también social, también ambiental. Y de hecho, si nos damos cuenta, el COVID en parte, en buena parte, o así lo dicen varios expertos, es una manifestación de la propia insostenibilidad de los sistemas en general y de los sistemas alimentarios en particular. No deja de ser un traslado de una enfermedad animal a la cadena alimentaria de los humanos y, por tanto, hace que algo que creíamos controlado afecta a nivel mundial y colapsa las economías mundiales. Por tanto, sí retomo, en cierta manera, si se puede hablar de oportunidad, las palabras de Lina en el sentido de que efectivamente esta pandemia pone todavía mayor fuerza a la necesidad de que la forma de transformarnos sea mucho más sostenible y la forma de consumir también tenga que ser mucho más responsable desde la producción, la transformación, a los ámbitos de inocuidad y de todo lo que rodea al sistema y al entorno alimentario. Por tanto, sin quitar mucho más tiempo, cuando hablamos también de dietas alimentarias sostenibles, voy a tratar de aprovechar, a ver si soy capaz de proyectar muy rápidamente una diapositiva precisamente de este último informe que ha publicado la FAO esta semana junto a otras agencias de Naciones Unidas. Evidentemente ya no estamos solo conformándonos en comer en términos calóricos, también tenemos que hablar desde el punto de vista nutricional y tenemos que ir hacia ese escalón de dietas saludables con todo lo que implica dietas saludables, donde hay también un reconocimiento cultural, un reconocimiento no solo nutricional y un reconocimiento de lo que hace al derecho humano a la alimentación adecuada. Y además ese es uno de los mensajes principales del SOFI de este año. Por desgracia, estas dietas saludables, o cuanto mejores son las dietas desde el punto de vista nutricional, son más inasequibles para un gran porcentaje de la población y además en América Latina y el Caribe, por el propio modelo de sistema alimentario que tenemos en cada uno de nuestros países, hace que todavía sea más inaccesible para muchas de nuestras sociedades. El COVID además va a hacer que ese nivel de accesibilidad para poder tener los ingresos para acceder a una dieta saludable se va a hacer todavía más difícil para muchos millones de personas en los próximos meses y años. Creo que la segunda parte de la presentación trataré un poco de dar algunas ideas de por dónde podríamos ir para esto poder revertirlo y estas serían mis primeras palabras en relación a tu pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante cómo nos describiste la evolución, un poco de cómo antes se enfocaba más las políticas relacionadas al crecimiento económico, en apoyo social, pero que se dejó de lado un poco la alimentación, o en todo caso se enfocó en ese tema que se abordó durante décadas en los sistemas alimentarios. Cómo asegurar que se alimenta a una población mayor con más calorías. Y que tuvo efectos como que muy importantes de retroalimentación en un círculo vicioso con un sistema agrícola que también estaba más enfocado en producción de calorías, más que en nutrientes o en dietas saludables. Y también como este colapso económico, si antes las cosas eran muy difíciles para solucionar los temas de inseguridad alimentaria y hambre, ahora cómo van a ser todavía más
retadores. Yo quería pasar rápidamente, antes de las preguntas del público, que tenemos muchas, rápidamente por todos los panelistas. Los invito a acompañarnos nuevamente con los videos en pantalla. Y empiezo con algo, de hecho, que saco de uno de los artículos de Paloma Villagómez, una de nuestras panelistas, en Nexos, que tiene que ver con, y la cito, el impacto que ha tenido la pandemia sobre el mundo es como el de una ola que choca violentamente contra un castillo de arena. Solo hasta que el agua se retire por completo podremos entender la magnitud del daño. Pero aún así, les pido aventurarnos con la siguiente pregunta, reflexionar sobre la siguiente pregunta a todos nuestros panelistas. ¿Cuál es el futuro de la seguridad alimentaria post-pandemia? Y tal vez podemos también ir en el orden en el cual participaron los panelistas, primero con Lina, después con Ricardo Salvador, después con Paloma y al final con Ricardo Rapal. No, realmente, como dije al inicio, los datos son dramáticos, pero son proyecciones. Esto es importante advertirlo. Son proyecciones que pueden cambiar esas proyecciones dependiendo de la política pública que hagamos. Ciertamente nos enfrenta con sistemas alimentarios que han priorizado en los alimentos no nutritivos, ciertamente. Y ese es el giro que debemos tomar ahora. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante en México en particular, en varios otros países de América Latina, de asegurar la oferta alimentaria. Este hashtag del campo no se detiene es francamente importante, si no la tragedia sería todavía peor, aumento de precios, etc. O sea, se ha mantenido la cadena alimentaria. Pero ese es el momento de hacer un giro hacia una cadena alimentaria más nutritiva, que realmente evite esta también epidemia que tenemos en México del sobrepeso y obesidad. Que haga un cambio y asegure calorías y energía suficientes para toda nuestra población. Es increíble, increíble que en pleno siglo XXI nosotros estemos hablando de 40 y tantos millones de personas con hambre. Es increíble. Eso tiene que cambiar. Pero tiene que aprovecharse de cambiar hacia un sistema alimentario más nutritivo. Y esto, insisto, significa muchísimas cosas, muchísimos cambios. La investigación agrícola tiene que orientarse no solo a los productos básicos, no solo a los productos no nutritivos, ultraprocesados. La investigación tiene que orientarse hacia esos productos que nos aseguran una dieta saludable, frutas, verduras. ¿Cómo lo hacemos más productivo? ¿Cómo lo extendemos? ¿Cómo hacemos que la agricultura urbana cambie y se haga una agricultura más nutritiva? ¿Cómo investigamos sobre esos productos en nuestro desarrollo rural sustentable? ¿Cómo apoyamos la educación nutritiva en las escuelas? Es decir, a través de nuevos mecanismos y nuevas formas. ¿Cómo hacemos cambiar estos impuestos, subsidios, que yo he dicho mal puestos, mal diseñados, y que no abonan en nada, en absolutamente en nada, que no favorecen, que van en desmedro de la alimentación nutritiva? Yo creo que ese es el gran cambio que debe hacer. Y debemos tomar esto como pronósticos, en serio, no, digamos, la imagen es extraordinaria, es una ola que en castillos de arena, pero ¿cómo nos sirve para construir castillos poderosos realmente hacia una nueva orientación de la política pública? 104 millones de personas en América Latina y el Caribe no tienen recursos para una dieta saludable. América Latina es la región más cara para tener una dieta saludable y somos una de las regiones más ricas en biodiversidad en el mundo. No se vale, no se puede. Eso es un poco lo que tiene que cambiar. Hacia eso tenemos que orientarnos y tomar estos insumos del SOFI y de muchos otros estudios. Tú sacaste, José Luis, un extraordinario tweet con un hilo fantástico y gráficas muy buenas, en donde señalas dónde están realmente los verdaderos, cómo cambiamos y cuáles son los efectos positivos que eso tiene, no solo en la salud de las personas,
no solo en la productividad, sino también en la ola más grande que nos viene, que es el cambio climático. Y cómo una dieta diferente va a hacer que esta gran ola del cambio climático realmente no nos afecte más. Hemos visto países en América Latina y el Caribe en plena pandemia con huracanes destruyendo toda la producción. Hemos visto la plaga de la langosta, que ahora hay una alerta en Centroamérica, porque va a generar estos cultivos. Y esto tiene que ver con condiciones climáticas. Entonces, ¿cómo hacemos una dieta que también tenga efectos positivos en la reducción de los gases de efecto invernadero? Muchísimas gracias, Lina. Como bien señalas, es como un statu quo. Si es que continúa el statu quo, vamos a tener ese pronóstico, pero se debería cambiar y se debería cambiar radicalmente en muchas de las formas en las cuales mencionas. Ricardo, ¿cuál es el futuro o cuál crees que puede ser el futuro de la seguridad alimentaria post-pandemia? Bueno, nos estás pidiendo que adivinemos, y esto es muy difícil de hacer siempre, pero principalmente en sistemas tan complejos donde hay tantas variables. Pero vamos a hacer el ejercicio de manera sencilla. Voy a poner dos posibilidades contrastantes. La primera es la más deprimente y es la que acabas de aludir, la de preservar al status quo. Lo que se ve dentro de las grandes empresas alimentarias es que se están vaticinando ellos también exactamente esta misma pregunta. Por un lado están las empresas que desafortunadamente tienden a ser la mayoría, quienes opinan que sencillamente tienen que sobrevivir este episodio catastrófico. Lo ven como una cosa muy temporánea. Entonces, si pueden sobrevivir, lo que ellos quieren fomentar es que volvamos a la supuesta normalidad, en donde todas las dinámicas conocidas del mercado alimentario, todo lo que estamos describiendo aquí, vuelva a imperar, vuelva a ser la realidad del sistema alimentario. Por eso me refiero a esta posibilidad como la más deprimente. Una un poco más positiva vendría siendo otro punto de vista que se está viendo dentro de la empresa, que es que, según nos dice la ciencia, van a haber episodios a futuro de estas pandemias zoonóticas. Hemos de esperarnos que estemos aprendiendo mucho durante este episodio para que podamos prevenir los resultados más graves de lo que ahorita estamos experimentando a nivel mundial. Pero estas epidemias, dada la manera en que vivimos, en grandes concentraciones urbanas, por la manera en que estamos eliminando a la vida silvestre, todos los factores que han conllevado a que se presentara esta epidemia en primer lugar, eso no va a cambiar. Entonces, nos aseguran los estudiosos en ese tema que no es la primera vez que vamos a ver una catástrofe como la que estamos viviendo. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, esto significa que su modelo de negocios debe adaptarse para poder sobrevivir, que esto sea algo que se vea más de una vez. Y quiero cerrar con esta idea. He visto ya algunas de las preguntas que vamos a estar discutiendo que tienden a hablar sobre la redistribución del alimento. El alimento cuesta producir. La empresa alimentaria no es una filantropía. No se trata de resolver cómo es que se va a distribuir o redistribuir. Se tiene que tener el poder adquisitivo. La injusticia en el sistema alimentario tiene más que ver con el hecho de que existan gentes quienes no tengan el poder adquisitivo, siendo que muchos de ellos mismos son las personas quienes más trabajan en el planeta. O sea, son las que desempeñan los trabajos que nosotros, los privilegiados, no nos dignamos a hacer, los trabajos más serviles, más rudos. Entonces, no hay correspondencia entre el trabajo que ejecutan y muchas veces el valor que ellos mismos contribuyen al sistema alimentario, sin quienes muchos de esos mismos el sistema alimentario no sería posible desde producción hasta distribución. Es una injusticia que eso siga imperando. Entonces, les quiero citar, creo que es algo muy conocido entre todos los que estamos aquí, uno de los principios que utilizó el empresario Enrique Ford cuando estableció lo que ahora ya viene siendo la industria automotriz, pero que era algo completamente nuevo cuando él la estableció, y quiso determinar cuál sería
el ingreso justo para sus trabajadores, y el principio que utilizó fue que sus trabajadores deberían ganar lo suficiente como para poder adquirir el producto que estaban fabricando. Entonces, ese mismo principio debe imperar en un mundo en donde ciertos países, y la ONU lo recomienda, México es uno de los países que acepta que el alimento es un derecho humano, debemos tomar en cuenta que todos debemos tener suficiente poder adquisitivo para podernos alimentar dignamente. Y si la empresa alimentaria adopta ese principio y apoya los cambios sociales que tienen que ocurrir dentro y fuera de la empresa alimentaria, entonces el gran cambio estructural que veremos es que aumentan los ingresos, aumentan las ganancias para disminuir la desigualdad económica, que es el factor raíz por el cual existe la hambruna. Muchas gracias, Ricardo, por los dos escenarios y también por brindar uno positivo que involucra al sector privado, que se adapta a una nueva realidad de supervivencia e innovación, ¿no? Entonces, que sí se podría dar de alguna manera. Paloma, pasamos contigo. Gracias. Bueno, yo en aquel texto que citaste al principio también decía que era probable que la siguiente ola llegara antes de que termináramos de pasar esta, ¿no? Y es un poco lo que comentábamos antes de iniciar la emisión. Y entonces creo que ese futuro empieza ya, aunque la pandemia todavía no acabe, ¿no? A mí me parece que inevitablemente viene un periodo relativamente oscuro en el que pues, los indicadores de seguimiento y de monitoreo que se han diseñado para dar cuenta de esta situación pues arrojarán resultados desfavorables. Creo que eso no es algo que podamos evitar, al menos en el corto plazo. Y por el contrario, ojalá que exista una preocupación y una intención por generar esta información, ¿no? Y por transparentarla y por dar cuenta de este asunto. Y sobre todo porque nos permite también dar cuenta de cómo se ha dado la gestión en distintos niveles políticos, administrativos y territoriales. Yo creo que apoyar la gestión de la producción de información sobre el tema es una parte sustantiva de la seguridad alimentaria del futuro. A mí me entusiasma, a lo mejor de un modo un poco mórbido, pero me entusiasma la claridad con la que la pandemia ha mostrado los aspectos más perversos del sistema alimentario y de sus mercados. No necesariamente como anomalías, sino como elementos sustantivos de su diseño, ¿no? Entonces, creo que ha emergido con mucha claridad cómo este matrimonio entre la política alimentaria y el poder económico, la dependencia alimentaria, la relación extractivista con el medio ambiente, la fragilidad, por supuesto, de las condiciones de vida de las personas que nos alimentan, no son solamente daños colaterales o procesos residuales de estos momentos de crisis, sino elementos que han sido muy funcionales a sistemas alimentarios que están basados, bueno, pues, en la financiarización de los alimentos básicos, en el acaparamiento, en la especulación, en la explotación de los recursos naturales y humanos también, en aras de la acumulación de capital, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia demostró que todas estas dimensiones que pues, en la inicia cotidiana y en la búsqueda de satisfacer esta necesidad que es tan básica, pues pasaban un poco desapercibidos para la mayoría de la población, pero creo que están emergiendo con mucha claridad ahora y tenemos que aprovechar esa claridad para replantear el sistema hacia el futuro. Interesantemente, yo creo que también la pandemia demostró que aún en condiciones extremas es posible mantener al sistema alimentario a flote. O sea, se presagiaban unos desastres realmente de carestías y durante estos meses, ¿no? No pasó necesariamente, o sea, había alimentos suficientes, los mecanismos de distribución con alguno que otro problema funcionaron, se garantizó el abasto, etc. Pero dejó claro que garantizar la permanencia como tal de estos sistemas es apostar a reproducir desigualdades e injusticias, ¿no? Entonces, me gustaría que la claridad con la que estas dinámicas perversas han sido expuestas, pues sean justamente el punto de partida de sistemas alimentarios con un profundo sentido de justicia social.
Muchísimas gracias, Paloma. De hecho que sí, aunque siempre nos quejamos de que los sistemas alimentarios no son cubiertos de manera adecuada en los medios, particularmente en América Latina, hay mayor cobertura en Estados Unidos. Hasta el concepto de sistemas alimentarios para un público más general como que no es tan familiar, pero en esta pandemia sí ha desnudado muchas realidades que las entendemos de manera más sistémica y que pueden ayudar para buscar soluciones a futuro. Y paso rápidamente con Ricardo Rapallo para que nos diga cómo ve el futuro de la seguridad alimentaria post-pandemia. A ver, yo veo un futuro, si quieres, a un corto o mediano plazo, que evidentemente es atender la situación actual, y hay gente que aunque se acabe mañana el virus lo va a pasar mal los próximos meses y años. Entonces ahí, si tú quieres, como se visibiliza el derecho a la alimentación después del derecho a salud como uno de los derechos que hay que atender más urgentemente, y eso es una noticia que antes casi el derecho a la alimentación era casi algo personal, individual, no, el Estado tiene que estar también para garantizar ese derecho en momentos como los de ahora. Yo creo que ahí hay una señal que decir, bueno, hay que estar mejor preparados, los países con mejores sistemas de protección social han sabido atender mejor este derecho en esta situación, y yo creo que eso va a ser algo a futuro. Efectivamente hay que reactivar la economía, hay que generar ingresos, por tanto va a haber si quieres, una cosa más de corto plazo que va a ser atender mientras a los que se están quedando todavía fuera. Y luego, en un mediano largo plazo, quiero ir a la mirada de Ricardo, si quieres, más positiva, y no porque todos los que estamos aquí estamos conscientes de que hay que alimentarse mejor, hay que ser más sostenibles, sino porque las propias empresas son conscientes que sus modelos de negocio no pueden estar expensas a otro rebrote o a otra enfermedad zoonética y pongan bloqueo mundial a la economía, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista egoísta, si tú quieres, el sector más empresarial o más industrial va a tener en cuenta que esto no puede permitirse y que no podemos estar a expensas de lo que pase en un punto del mundo que colapse cualquier modelo de negocio, desde una compañía aérea a un modelo productivo. Por tanto, yo creo que van a tener más atención en ello. La medida que esta transformación o esta nueva transformación sea con mayor inclusión social, mayor sostenibilidad ambiental, mayor inclusión económica, dependerá en buena parte de que la sociedad civil esté anuente y esté manteniendo esa tensión para cualquier líder que tome la posta en los próximos años, tenga esto presente en su también responsabilidad pública para garantizar que los modelos vayan hacia eso y no vengan como hemos venido viendo en las últimas décadas, ¿no? Entonces yo creo que por eso trabajos como el que ustedes promueven y espacios de diálogo y de concienciación públicas son fundamentales para que efectivamente en el medio y largo plazo vayamos más hacia ese camino y no la tentación es que nos vayamos a un modelo mucho menos inclusivo, más inocuo, más saludable, pero solo para proteger ciertos modelos de negocio. Muchísimas gracias, Ricardo, y por esas esperanzas que se pueden tener en que sí, el sector privado como que innove y vea una oportunidad para cambiar, y también que haya funcionarios públicos y políticos que tomen el liderazgo y tengan las agallas para hacer los cambios necesarios. Y ahora Ana Paula nos va a contar rápidamente de algunas, tendremos muchísimas preguntas, solo para mencionar algunas, y de ahí pasamos a los panelistas para una ronda de respuestas a estas preguntas. Sí, tenemos varias preguntas, pero voy a hacer dos y las dejo abiertas. Una es de Isela González y pregunta que cuáles son los factores por los que una dieta saludable en América Latina es tan costosa y cómo podemos reducir el costo para que más población tenga acceso. Y la segunda es de Salatiel Ávila y nos dice que sabemos que los planteamientos de la Agenda 2030 y que día a día se trabaja, sin embargo, el golpe económico actual disminuirá su avance. ¿Tendremos que pensar entonces en una Agenda 2050? Y las dejo abiertas a ver quién se anima a responderla. Mira, en relación con el precio, ¿no? El propio informe, el capítulo, creo que es la sección 2.4, trata de explicar el porqué del aumento o por qué el mayor costo comparado de las dietas saludables. Evidentemente depende del país, depende de las circunstancias, pero un poco lo que acabamos dicho, se invirtió mucho en producir granos básicos, calorías, ese era el foco, ¿no? Pero en cambio, si tú ves las políticas de los países, poco subsidio hay o ayudas a la agricultura familiar, a la producción de frutas, de verduras, de pescado, de legumbres, todo se fue a los grandes rubros
también porque había lógicas, como se comentaba también, para los temas de incentivos en relación a biocombustibles, también los temas, era producir, pero sin mirar la calidad de lo que producíamos y la diversidad de las dietas que necesitan para tener una dieta sostenible. Por eso los precios de estos rubros son más caros en general que otros rubros. También en una mirada estamos viendo de población urbana, semiurbana. En el campo puede suceder de otra manera, ¿no? Pero en términos generales es así. Es decir, pero también hay un llamado al optimismo en el sentido, si fuimos capaces de producir más barato alimentos, granos básicos, ¿por qué no vamos a ser capaces de producir más fruta y hacerla más accesible a un precio asequible para todos, con investigación, con innovación, con mejora de paquetes también de asistencia técnica, de financiamiento a los pequeños, a los medianos, que son los que producen alimentos saludables, ¿no? Ese es quizás muy generalmente por qué es tan caro los alimentos que deberían ser mucho más importantes en una dieta balanceada que lo que lo son actualmente. Así muy rápido. Muchas gracias. Y sobre la pregunta de si tenemos que pensar en una Agenda 2050, no sé, Lina, sí. No, y quizás siguiendo con la línea de Ricardo, mira, efectivamente un agricultor danés decía hace unos años, para mí, digamos, la decisión más importante que tengo que tomar en este año es cómo llenar el formulario de mis subsidios para la Unión Europea. Entonces, no, por supuesto, no estoy diciendo que esa lógica se tiene que trasladar, ni mucho menos, pero lo que estoy diciendo es que necesitamos una visión, hacia dónde van los subsidios, hacia dónde van, digamos, los apoyos. Vamos a seguir pensando en los subsidios y apoyos para la producción básica o vamos a hacerlo para otro tipo de alimentación. Yo creo que eso es un tema fundamental. Y si pensamos en la Agenda 2050, vaya, mira, yo como un secretario general de Naciones Unidas decía, señor Ban Ki-moon, ya no hay tiempo para ser pesimista. Coincido con su frase. O sea, no podemos posponer por varias décadas. Ciertamente lo que dice el informe Sofi es cómo vamos, no vamos a cumplir el objetivo al 2030 de hambre cero. Imagínate, para el 2030 estamos pensando en 67 millones de personas con hambre en América Latina y el Caribe. O sea, estamos lejísimos de cumplir esa meta. Y podríamos tener la facilidad de decir, bueno, pospongámoslo. No, la verdad es que lo primero que tenemos que hacer es cambiar este rumbo que tenemos y definir una fecha nueva, sí, seguro, porque no veo forma de que logremos superar este número de personas con hambre, pero más bien hacerlo y de manera urgente, qué significa este cambio para cada uno de los países. Y la Agenda 2030 tiene que tener una nueva forma de pensar las cosas, más hacia sistemas agrícolas, sistemas de alimentación sostenibles, sustentables, accesibles y asequibles para todos. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias. Yo no sé si Ricardo o Paloma tienen algún comentario final a las múltiples preguntas que también nos han puesto la audiencia en el chat. Sí, bueno, yo dos... Ay. No, adelante, Paloma. Perdón. Gracias. Gracias. Dos cosas. Una, sobre el tema del costo más elevado de una alimentación saludable a nivel hogar, ¿no? O sea, creo que ya quedó muy bien explicada la parte como más macro, pero creo que es importante también reflexionar qué pasa entre las familias, ¿no? Porque también hay una narrativa ahí pública muy frecuente que centra la mala alimentación o dietas deficientes en decisiones personales, ¿no? Que tienen que ver con ignorancia, con falta de educación, con apatía, con flojera, en fin. Y cuando se hace trabajo más cercano con las familias de escasos recursos, pues ahí es donde uno va entendiendo como todo el peso, toda la ecuación completa, ¿no? Y en primer lugar, para las familias es más caro comer dietas más saludables porque frecuentemente viven en entornos donde la disponibilidad de alimentos frescos como frutas, verduras, proteína animal, etcétera, son más escasos y entonces son más caros, ¿no? Por un tema de oferta-demanda muy básico. Entonces también tienen que añadir el costo, por ejemplo,
de transportación hacia centros, puntos de venta donde estos alimentos existan y estén más baratos, o tienen que gastar mucho en recorrer, prácticamente peinar todas las zonas donde viven para comprar una cosa en un lugar donde es más barato, otra cosa en otro lugar donde es más barato. Esto, además de dinero, es mucho trabajo que frecuentemente hacen las mujeres. Y otro tema es que tienen condiciones materiales de vida, ¿no?, de la vivienda, precarias. Eso implica en muchas ocasiones no contar con combustibles adecuados, no contar con sistemas de refrigeración que les permitan tener, conservar alimentos frescos en sus viviendas, etc. Entonces, comer bien requiere un conjunto de condiciones de acceso, de transportación, de conservación en el hogar, de transformación de los alimentos, que exige muchos recursos y por lo tanto cuesta más para personas de menores ingresos, ¿no? Y esto, la educación, por supuesto, es un factor muy, muy importante, y es un trabajo en el que, como veo que por acá ya Miriam Bertrán comentó en el chat, se ha realizado por mucho, mucho tiempo en México, ¿no? Y por supuesto es importante sostenerlo hacia el futuro, pero no estoy segura de que el problema sea ignorancia. Cuando uno habla con las familias, se conocen muy bien las normas más generales de alimentación, de una dieta de calidad, saben que hay que comer frutas, verduras, la importancia de las leguminosas, la moderación de las carnes a las que no tienen acceso económico de cualquier forma. Es decir, son capaces de enunciar con mucha claridad los discursos normativos sobre una dieta adecuada. Lo que no tienen es capacidad económica y disponibilidad física en los entornos en los que viven para acceder a estas dietas, ¿no? Entonces, he visto que el tema de la educación alimentaria en las escuelas es un tema repetido en las preguntas. Me parece fundamental, hay que mejorarlo, hay que seguirlo fomentando, promoviendo, etcétera, pero no es la dimensión más relevante del problema y no es lo que la va a solucionar por sí mismo, ¿no? Quería precisar eso. Muchas gracias, Paloma y Ricardo. Bueno, te lo agradezco. Yo de mi parte, observando la hora, podría agregar, pero no puedo mejorar lo que ya nos han compartido con nuestros colegas. Así es de que prefiero cerrar y les agradezco mucho haber podido participar junto con todos ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Y ahora, antes del cierre, Ana Paula nos va a contar cuál es el webinar del viernes que viene. Sí, así es. Muchas gracias a todos los que se conectaron y esperamos que lo hayan disfrutado y no se pierdan nuestro siguiente webinar. Va a ser sobre alimentación infantil y se llama Generación Pandemia, el futuro de la alimentación infantil, y lo estamos coorganizando con la Coalición Contrapeso. Y bueno, será este viernes 24 de julio por estas mismas redes y a la misma hora. Muchísimas gracias, Ana Paula. Muchísimas gracias a todos los que han participado y han hecho sus preguntas en este panel. Una audiencia como que muy enganchada con el tema de sistemas alimentarios que tenemos en México y en América Latina. Y muchísimas gracias a Lina, a Ricardo Salvador, a Paloma Villagómez y a Ricardo Rapallo, porque creo que todos hemos aprendido muchísimo de sus apreciaciones. Es una diversidad de voces desde diferentes partes de nuestra sociedad y es muy enriquecedora para todos nosotros. Muchísimas gracias y que tengan buen viernes y buen fin de semana. Saludos, cuídense.